Cuando era niño, no era del todo consciente de que mi madre pasaba por problemas matrimoniales. Yo tenía más o menos 10 años, y cuando las cosas se pusieron feas entre mis padres, mi madre tomó la decisión de llevarnos a mí y a mi hermana a vivir por un tiempo en casa de la abuela. A mí personalmente no me gustaba mucho estar ahí, porque su casa era antigua, con la fachada descuidada, y la mayoría de los cristales de las ventanas estaban tan sucios que era casi imposible mirar a través de ellos. Las cosas dentro de la casa no eran mejores, pues por dentro era oscura, llena de estantes con figurillas de porcelana, muebles que parecían tener siglos de antigüedad, y la extraña colección de muñecas que dejó una de mis tías antes de dejar la casa. Sé que es mi abuela y no debería decir esto a continuación, pero cualquiera que no sea de la familia y sea la primera vez que entra a la casa, diría sin dudar que en esa casa vive una bruja. Por eso y porque el lugar olía literalmente a viejo, era que no me agradaba la idea de tener que pasar una sola noche ahí. Obviamente mi descontento no sería suficiente para que mi madre cambiara su decisión, así que no me quedó más que aguantarme y tratar de acostumbrarme a vivir ahí. Las noches en esa casa eran horribles, pues en plena madrugada se escuchaban sonidos extraños en todas partes, en la sala, en el comedor, en la cocina, en el baño, en los cuartos e incluso en el techo. Podrá sonar extraño, pero si prestabas atención, podías escuchar cómo las paredes crujían tenuemente cuando llovía o hacía mucho viento. Hubo una noche en la que no podía aguantar las ganas de ir al baño. Eran 10 para las 5 de la mañana y hacía un frío horrible en toda la casa. Yo me negaba a levantarme porque me aterraba la idea de cruzar toda la casa a oscuras solo para llegar al baño y que en el ínter se me apareciera algún fantasma o alguna de esas horripilantes muñecas de mi tía que se movieran solas o peor aún, que me hablaran. Pero entre el querer y el poder hay un abismo enorme, y no tuve más alternativa que levantarme con todo el horror del mundo e ir al baño. Para llegar al baño tenía que atravesar el pasillo y pasar por enfrente de la habitación de mi abuela. Ella siempre tenía la costumbre de dejar la puerta abierta de su habitación, porque según ella, se encerraba mucho el calor en su cuarto, y entonces tener la puerta abierta le ayudaba a que todo ese calor saliera poco a poco. Siempre que pasaba enfrente de su cuarto para ir al baño, sentía una vibra extraña, como si hubiera una presencia en la esquina más alejada de la habitación observándome pasar. El punto es que con temor pasé enfrente de la habitación de la abuela y miré detenidamente si no había alguien ahí observando. Al ver que no había nadie y estaba todo en silencio, me tranquilicé y seguí caminando por fin hasta entrar al baño. Mientras estaba dentro del baño haciendo mis necesidades, comencé a regañarme a mí mismo por ese miedo injustificado que le tenía a la casa de la abuela. Me juzgaba de niño llorón y me imponía el empezar a comportarme como un adolescente. Terminé mis necesidades y me acerco al lavabo para lavarme las manos. Cuando terminé, por inercia miré hacia el espejo que estaba justo enfrente de mí, por encima del lavabo, y me observo a los ojos, cuando de repente veo de reojo en el reflejo del espejo cómo una figura infantil se desplaza hacia la puerta en apenas una fracción de segundo. Todo ocurrió tan rápido que lo único que alcancé a percibir de esa figura es que al parecer llevaba algo así como un vestido amarillo y tenía el cabello color café caoba. Sorprendentemente, no sé cómo no me asusté, tampoco me inmuté, pero lo que acababa de ver en el espejo no sabía si se trataba de imaginaciones mías, por el sueño, por el cansancio, o simplemente por el juego de luces del foco,
que medio se reflejaba en el espejo. Mentiría si no dijera que ese suceso fue muy raro, pero ya había decidido que me comportaría como un niño grande y no iba a dejar que algo como eso me hiciera cambiar de idea. Tratando de no pensar en ello, salí del baño, no sin antes apagar la luz, y me dispuse a regresar a la habitación donde dormía. Cuando salí me encontré nuevamente con la oscuridad de la casa. Noté que mis ojos se habían acostumbrado a la luz del baño mientras estaba ahí, ya que eran frecuentes los flashazos de luz que veía cada vez que parpadeaba. Y un poco aturdido, camino nuevamente por el pasillo y paso por enfrente de la habitación de la abuela. Como ya es costumbre, volteo nuevamente en dirección al cuarto de la abuela, y entre las luces que ven mis ojos, noto cómo la figura de la niña de hace unos momentos está parada en medio de la habitación a los pies de la cama de mi abuela. Por la posición en la que estaba parada, yo diría que estaba observando hacia la puerta. Incrédulo, parpadeé un par de veces para comprobar si lo que estoy viendo es real, y mientras trato de enfocar lo que tengo enfrente, escucho la vocecita de la niña, y en ese momento toda la determinación y serenidad que yo tenía abandonan mi cuerpo, y sin ánimos de gritar, pego una veloz carrera a mi habitación, dejando atrás el cuarto de mi abuela. Ya estando dentro de mi habitación, con prisa me meto en la cama y me cubro de cuerpo completo con la cobija. De alguna manera, eso me hacía tener la sensación de seguridad. Con mucho miedo, empecé a llorar desconsoladamente, pues nunca en la vida había tenido una impresión de ese tipo. Y lo único que podía pensar en ese momento es que me quería ir de esa casa cuanto antes. Pasaron unos 15 minutos y ya estaba más tranquilo. Los párpados me pesaban por el sueño y empecé a dormitar en la cama. Empecé a dar mis últimas notas de lucidez, cuando de pronto escucho que la puerta de mi habitación se abre lentamente. Oigo entrar unos pequeños pasos dirigiéndose a los pies de mi cama. Esto me estaba alterando demasiado, tanto que podía escuchar fuertemente los latidos de mi corazón. Nuevamente me llegaron las ganas de llorar, pero mi estado de alerta priorizaba el no moverme y tampoco emanar algún tipo de sonido. Segundos después, siento que algo jala suavemente mi cobija desde los pies, y yo trato de evitarlo a toda costa, poniendo tensión en la misma desde la cabecera. Después de 4 jalones, la fuerza extraña dejó de tirar de la cobija y parecía haber abandonado la habitación. Yo ya no sabía qué hacer, si armarme de valor y correr al cuarto de mi mamá, o gritar con todas mis fuerzas para que alguien viniera a mi auxilio. Consideré que la idea de gritar era la mejor opción, pues no quería más sorpresas, y en todo caso que me esperaran al salir de la habitación. Conté hasta 3, junté todo el aire que pude en mis pulmones, y cuando quise gritar, me quitan la cobija bruscamente, de un tirón desde los pies. Ese mamá que iba a gritar se convirtió en un grito desgarrador de espanto y de impresión. Fue entonces cuando por fin pude ver a la niña que me acechaba con la cobija entre las manos, y efectivamente su descripción cuadraba perfectamente con la visión que vi en el espejo tiempo atrás. Un vestido amarillo, cabello castaño y piel horripilantemente pálida. Pero lo más impactante de todo era su cara, pues no tenía figura alguna, solo tenía una espiral que licuaba la morfología de su rostro. Es como si tuviera el patrón de las paletas antiguas que se vendían antes en mi país. Antes de que pudiera gritar por segunda vez, la horrible niña pronuncia las palabras "Te encontré", y seguido de ello me arroja la cobija en la cara. Nuevamente tomo las fuerzas necesarias y esta vez sí le grito a mi mamá con voz desgarradora. En menos de 5 segundos, mi madre entra a la habitación azotando la puerta y me dice:
¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Por qué gritas? Al verla, me levanto rápidamente de la cama y corro a abrazarla en un mar de llanto. En eso ella me abraza y trata de tranquilizarme. Cuando por fin me calmé, le conté todo lo que me había sucedido y terminó diciéndome que no me preocupara, que había tenido una pesadilla y que todo iba a estar bien. Volteo hacia la puerta y veo que está mi abuela parada al lado del marco. No sé cómo ni en qué momento había llegado. Solo estaba ahí parada, sonriéndome dulcemente. Y también me dijo que iba a estar bien y que no me preocupara por nada. Al día siguiente, mi madre salió de la casa y me quedé a solas con mi abuela. Ella, sin dudarlo, aprovechó la oportunidad para hablar de lo sucedido y me dijo lo siguiente: Hijo, esa niña que viste se llama Dana y vive en esta casa desde mucho antes que yo. Si la ves nuevamente, no le temas. Seguramente lo de ayer pasó porque quería jugar contigo. Si la ves nuevamente, solo dile que no quieres jugar y vas a ver que te deja en paz. Ah, pero esto que te estoy diciendo, no se lo vayas a decir a tu mamá, porque si no, la vas a hacer preocupar mucho. No sé cómo explicar el sentimiento que tuve en ese momento, pero gracias a ello, incluso al día de hoy, no puedo saber si lo que ocurrió en ese momento fue real o de verdad solo fue un mal sueño.